Esto es El disfraz de Polifemo. Y hoy tenemos un programa especial porque entrevistamos a una leyenda viva de la radio. Me refiero a Adolfo Fernández Aguilar, quien fuera pionero de la radio de la época de Radio Juventud de Murcia. Esta entrevista tiene su origen en la grabación que hicimos en su día para preparar el programa especial que hicimos sobre el 23F. Un programa que quería hacer un homenaje a la radio y a aquel momento histórico y del cual surgió la idea de hacer una entrevista más amplia y profunda con Adolfo, una persona que tiene muchísimo que contar sobre la radio, sobre el 23F y sobre muchas cosas más. Ahora lo veréis. Ya os aviso de que es una entrevista para saborear a fuego lento. Pues no solo vamos a hablar de los primeros tiempos de la radio, sino que lo hacemos con un hombre que degusta esos recuerdos con agrado y al que le gusta contar historias, pero hacerlo poniéndolas en su justo contexto. Para los millennials y la gente más joven que no te conozca, ¿quién es Adolfo Fernández? Adolfo Fernández es un radiofonista al que ha dedicado toda su vida. Ha sido mi gran vocación, la radio. Tuve después una larga etapa donde, llevado por la vocación de ser útil a los demás, intervine en política y fui diputado a Cortes, senador y representante de España en el Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pero fundamentalmente he sido un hombre con una formación humanística y que he querido toda la vida ser útil a los demás, con mayor o menor acierto en unas y otras ocasiones. ¿Cómo se cruza la radio en tu vida? Todo arranca con que había una cadena de emisoras en España que era no profesional, que era puramente vocacional. Dependían de lo que se llamaba el Frente de Juventudes y ahí, según la naturaleza de la gente que había dirigiendo, pues hubieron emisoras de una trascendencia verdaderamente notable y sin duda fue la cuna donde nacieron los mejores radiofonistas de las décadas siguientes. Todo esto se puso en marcha muy al principio de la década de los 50 del siglo pasado y tuvieron su máximo esplendor. Una de las emisoras más punteras fue precisamente la de Murcia, Radio Juventud de Murcia. Otra fue Málaga, otra fue la de Barcelona. Allí en todas ellas surgieron doctores muy importantes como Luis del Olmo, como José Luis Barcelona, en fin. La radio entonces se hacía de una forma impensable, lo mismo que resulta impensable que un hombre de la radio entonces pueda adaptarse a los nuevos métodos donde todo lo digital y todos los adelantos de confusión incluso de la imagen y el sonido, pues no tiene nada que ver con lo anterior, porque tenemos que partir que la radio entonces era una radio de pioneros y para grabar una entrevista como esta que estamos haciendo hacía falta ir con un magnetófono enorme que pesaba unos 30 kilos y se ponía en marcha. Se solía romper porque al principio no era cinta magnetofónica, sino hilo microfónico, hilo de acero, cable de acero muy fino, y cuando tomaba mucha rapidez, ¡pum!, se rompía el hilo y había que hacerle un nudo.
y naturalmente lo que salía ahí era algo absolutamente inaudible y entonces era realmente molesto. Las conexiones se hacían donde el teléfono era absolutamente el medio rey, no había otra forma. Cuando se perfecciona, aparece la llamada línea microfónica, que sí le daba más calidad de sonido, pero para emplearlo era el teléfono, y no el teléfono móvil, que es una invención de hace 4 días, sino el teléfono fijo. Había que ir a un lugar donde hubiera cable y conexión, y teléfonos que no todo el mundo tenía. Entiendo que por tanto habría muy poquita emisión en diferido por esa dificultad de grabar, y sería casi todo en directo, ¿no? En diferido se hacían cosas, pero eran los guiones de radioteatros y de guiones, porque la radio se concebía como unos equipos muy completos de las distintas especialidades. Si estaba haciendo una adaptación de Lope de Vega, primero había que hacer el guión radiofónico de esa obra de teatro y luego hacer los repartos de actores, de grabadores, de efectos de sonido, donde se simulaba el paso de los caballos con 2 cocos, pop, 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 o la lluvia plegando un papel de cristal que parecía perfecta, ¿vale? Y esos pequeños trucos que había de sonido. Pero era la radio era el gran medio, porque había un cerebro de estos de primera magnitud, que no era McLuhan, sino era Steve, no sé cuánto, no me acuerdo ahora, definió muy bien lo que eran los medios de comunicación y dijo que la prensa iba al paso, la televisión al trote y la radio al galope. Siempre ganaba por su inmediatez y por su rapidez la radio, pero con medios muy primitivos, porque todo aquella campaña inmensa que hicimos de ayuda a Valencia, cuando las riadas de Valencia de octubre del 1957, pues donde se vuelca toda España, porque conectaron todas las emisoras, menos la SER, que tenía su propia estructura, todas las emisoras, y entonces era un programa de participación que estaba prohibida, porque el régimen entendía que todos los programas de información o de directo correspondían a Radio Nacional y todas las emisoras deberían conectar con Radio Nacional. Ahí, tan en plena madurez del franquismo y demás, que se rompiera la norma y que colara bien el tinglado y descubrieran que no pasaba absolutamente nada porque la gente hablara, se abrieron los micrófonos y entonces se hacía a través del teléfono. Pero un señor de Zaragoza o Bilbao o de vete a saber dónde, de Pontevedra, quería anunciar que iba a dar un donativo y que lo hacía en los métodos que habíamos empleado, a través de cuentas genéricas en los bancos donde se depositaba el dinero. Pues no podían marcar el teléfono de la radio, inmediatamente te ponían, porque no había tendido suficiente. Tenía que hacerlo con una centralita, donde se hablaba con María, que necesito hablar con Madrid. Ay, hijo, están saturadas las líneas. A ver si para pasado mañana te la puedo dar por la tarde. Y con esos medios se trabajaba. Pero hace falta, sin llegar a esos extremos
de los medios que se empleaban en aquella, o sea, adaptando los medios actuales, se dotara de alma a ese tipo de radio, es decir, la técnica la de hoy, pero el alma la de ayer. Sería, creo yo, un gran invento. Iba a preguntarte, y creo que la pregunta ya la has contestado, ¿cuál crees que es el principal cambio de aquella época a hoy? Pero creo que lo has contestado cuando estás hablando del alma. Sí, en la transición se interpretó mejor cómo debía ser la radio que por el lado que ha fluctuado. Ha habido un tiempo, ahora no tanto, pero ha habido un tiempo en que eran profesionales de las tertulias y no sé cuántos, que son los que siguen habiendo, que saben de todo, de lo divino y lo humano, y están allí y no profundizan en nada. Eso era impensable en la radio entonces. Para tratar cualquier tema, lo primero que hacíamos era buscar al sabio que más sabía en el mundo sobre ese tema. Entonces, explicaba cuál era la situación y no sé cuánto. Y todo el mundo intervenía, pero intervenía y no se producían noticias falsas, ni informaciones falsas, sino que se hablaba y se sacaban consecuencias prácticas positivas. Después eso las empresas lo emplearon en contra de la propia radio y en contra del propio interés de los oyentes, porque descubrieron que podían mantener una programación con 5 señores sentados en Madrid y dar ese programa en Lérida, en Puerto de Santa María y en Sagunto. Y ahorraban una cantidad de puestos de trabajo que impidieron que siguiera esa creatividad. Y que la radio es verdaderamente fuerte cuanto es local con vocación exterior. Por ejemplo, toda la radio que hemos hecho nosotros de las campañas irrepetibles, me pasan cosas muy, muy curiosas. Conforme pasan los días te das cuenta que tu mundo no es este, que tú perteneces a otro ámbito, aunque tú quieras y luches por estar al día y demás. Pero indudablemente tu mundo, tu gran mundo está forjado de otra forma. Me maravilla todavía cuando voy por la calle. La semana pasada cumplí 89 años. Es decir, ya son años. Y los grandes programas que yo hice de movilización, que hicimos, porque quien lo hizo realmente fue Murcia y un equipo de gente en la radio que era para ponerte a llorar. Yo lo recuerdo y lo recordaré toda la vida, casi todos están muertos ya. Eran profesionales como catedrales, de valiosos en lo suyo. Y hablo de Luis Fernández. Luis Fernández fue el mayor creador. No ha habido un hombre que le iguale. Él era su mundo, el de la realización y el de los montajes musicales y todo eso. Pero yo me acuerdo una vez que dije que por la tarde tenía que hacer un programa que se llamaba Luigi el Rápido. Y Luigi el Rápido consistía en lo siguiente. El oyente pedía un disco y la voz suya la distorsiona y parecía el Pato Donald. Y entonces le respondía siempre con respuestas preconcebidas por parte de él y tal. Le hacían la pregunta y él, voy para allá, y tal, muy, muy gracioso. Y en 15 segundos tenías que encontrar el disco que le pedían, el título. Entonces sonaba el tiempo y no fallaba nunca.
siempre aparecía, porque se conocían al dedillo la discoteca, en qué estría había que buscar, porque eso te lo hacen ahora, tú quieres el tal compás y te lo programas y te hace... No, aquí a pulso tenías que poner la aguja en el surco para que saliera y tal. Pues ese es un programa magnífico, coste cero. ¿Cómo se aprendía entonces? Porque ahora tenemos universidades, tenemos el Instituto de Radio y Televisión Española, pero tú cuando llegas a la radio... Ninguna universidad se preocupa. Había solamente la Facultad de Periodismo, que era una cosa de élite, muy en Madrid, y tenías que ir a Madrid a hacer la carrera y nada más. Pero eso durante todo el franquismo y las universidades empiezan a encargarse esto hace 4 días. Vamos, quiero decir, 20 años, 30 años, lo sumo, no sé. Pero entonces, nada. Y eso eran lo que se llamaban estaciones escuelas, esas emisoras, donde íbamos todos los que nos gustaba la radio y demás. Y cada uno ya nos íbamos perfilando en lo que queríamos hacer y demás. Y yo empecé muy joven. Empecé con 14 años y algún compañero cachondo me dijo, mira, ¿sabes la voz? Digo, si es que empieza una voz, a veces está... Dice, nada, tú toma mucho aguardiente, que el aguardiente te va a ir muy bien para la garganta. Pero en fin, la voz se fue haciendo y a los 21 años, 21 años, que eso fue el año 57, hicimos la gran subasta de Valencia. Llegados a este punto, permitidme que os comente una cosa. Esto de las campañas benéficas de recaudación de fondos tal vez nos suene muy lejano. Y en efecto, lo es, porque hablamos, en el caso de la campaña de Valencia, de finales de los años 50. Lo que os ofrecemos a continuación es un fragmento del Nodo, que para que lo pueda entender la gente de la generación Z, era algo parecido a lo que es el telediario ahora. Salvo que se proyectaba en los cines, porque entonces ni televisión había. Bueno, técnicamente se veía televisión, pero lo que no había era televisores. El caso es que esto que os vamos a ofrecer a continuación es de un Nodo de 1957. Y sí, podemos escuchar a Adolfo Fernández y ver junto a él a Carmen Sevilla. Está celebrando la realización de la audición Gran Subasta en favor de todos los damnificados valencianos en conexión con la cadena azul de emisoras del Frente de Juventudes. Ahora, señores oyentes, continuando con el desarrollo de este espacio, vamos a atender la próxima llamada. El señor AC nos ruega que le indiquemos en qué cantidad está la puja del anillo de su excelencia reverentísima, el arzobispo de Valencia. Atención, hasta el momento ofrecen por él 600.000 pesetas. Nos ofrecen por él 1.100.000 pesetas. ¿Hay quien de más? Vamos a contar. A la 1, a las 2, 2:30, 3 menos cuarto y a las 3. Otorgado el anillo de su excelencia reverentísima en la cantidad de 1.100.000 pesetas. Símbolo de la unidad de España, dijo el señor arzobispo, ha sido la labor realizada en pro de los damnificados de Valencia por Radio Juventud y su popular locutor Adolfo Fernández Aguilar, así como las aportaciones al gran festival que se efectúa en el Teatro Romea. Intervienen famosos artistas y también la tuna universitaria. Voy por la calle y todavía me paran con muchísima frecuencia gente naturalmente de mi generación o próximos a mi generación, que se acuerdan y me reproducen de hechos y momentos y tal, porque tienen
la referencia de esa radio y de ese tipo de programas, y aún se le ponen los ojos en blanco cuando se acuerda. Ay, la gran subasta de Valencia, aquello como fue. Toda España pendiente de ayudar a Valencia y de tal. Los valencianos no han olvidado nunca todo eso, y tuvo una trascendencia. Pero es que, como ese programa, hicimos varios más. Yo recuerdo otro que no se recuerda mucho, que es una Nochebuena, hay un terremoto terrible en Managua, en Nicaragua. Y esto fue allá por los años 80 o por ahí. Y hay un terremoto y estábamos cenando pues en esta mesa, mis hijos muy pequeñicos y tal. Y había empezado la Nochebuena, era sobre las 10 de la noche. Y de pronto dan un flash informativo de Radio Nacional que había un terremoto enorme en Managua y que hay unos 10.000 muertos de entrada. Y a los 5 minutos o 10 minutos dan 20.000 muertos. Y ya era una cosa desbordante. Y me pregunto yo con la sopa caliente allí, Adolfo, ¿qué estás haciendo aquí? Y tú tienes que organizar inmediatamente una ayuda a esa gente y tal, y además tan lejos como está, tal, y tan lejos que yo pongo en marcha todo el tinglao sin saber cómo se iba a trasladar ayuda física de cosas y de tal, más que el dinero de primeros auxilios, porque entonces no existía la Secretaría de Estado de Cooperación que tenemos ahora y que tiene millones de presupuesto para y tiendas de campaña y equipos y hospitales que se trasladan. No había nada. Entonces, pues hacían falta mantas y no sé cuántos, toda la historia. Y pusimos en marcha el programa de ayuda a Managua. Y cuando la gente empieza a responder, como ocurría siempre, bum, 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 en la radio no hacía falta citar a nadie cuando ocurría esto, que hay que mandar todo lo que tiramos a Managua. Y dije yo, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto y tal? Y pienso que hay una señora que me tenía mucho afecto y tal, porque era valenciana y era hija del teniente general Alcubilla, que era en ese momento el jefe de Estado Mayor Central del Ejército, porque los 3 ejércitos dependían de una sola cabeza, que era el teniente general. Y le digo, doña fulana, no me acuerdo del nombre ahora, que vivía en Murcia. Y, ay, Adolfo, ¿qué quieres? ¿Qué tan tarde como es? Y tal. Mire usted, que estamos con un programa que los terremotos en Managua, ¿se ha enterado? Sí, es terrible, y estamos con ayuda. Y esto hay que llevarlo allí. ¿Por qué no habla usted con su hijo y que me reciba con toda urgencia, que yo le pida un avión para que lo lleve todo esto? Eso es claro que sí. Ahora te llamo. Y llama al teniente general, se le pone firme. Digo, hace falta un avión grande de tal. Y entonces yo sabía que teníamos el T-130, que era el de traslado de tropas, ese panzudo grande, inmenso, que cabe en camiones y todo el follón. Sí, bueno, espera. Teléfono funcionando. ¿Te parece bien para dejarlo cerrado esto? ¿Cuándo puede ser? ¿Pasado mañana a las 9? Sí, pues que pasado mañana a las 9 estén los camiones en Getafe. Y inmediatamente salió para Managua y fue la primera ayuda internacional que tuvo Nicaragua. Pero es que, como la gente seguía dando y tal, pues yo llamé otra vez al teniente general, mi general, que hace falta otro avión y tal. Bueno, pues nada, no te preocupes, venga. Y otro avión, otro T-130 cruzando el Atlántico hasta Nicaragua. Y un tercero, y al tercero ya me dijo,
no te pases ya más porque no tenemos más aviones. Los 3 son tuyos. Tú cuenta con el tercero también. Y el tercero lo mandamos. Hola, soy Juan Carlos García, creador de la serie de ficción sonora Lúpulo Cas9, una serie interpretada por Jessica Cerón y Nacho Novo. ¿Te imaginas lo que pasaría si alguien inventara una cerveza que adelgaza? No una cerveza 00 o light, no, que adelgaza y con alcohol, con todo. Sería la caña, ¿verdad? Pues yo sí lo he imaginado y lo he convertido en una serie de ficción sonora. Escúchala, que te va a gustar, en lupulocas9.es o en tus plataformas de streaming preferidas. Háblame un poquito más de los formatos. Por la mañana hacíamos un programa que se llamaba Mañanísima, y lo hacía yo. Y durante toda la mañana hacíamos información local y de todo tipo, y colaboraciones, distintas colaboraciones de colaboradores. Y concursos, muchos concursos que fueron, por ejemplo, un concurso que fue graciosísimo y tuvo una repercusión nacional en hombres, y era, yo me preguntaba, digo, joder, si existen concursos de Miss Mundo y Miss Universo, ¿por qué no hay un concurso de Miss Vaca? La vaca, hay vacas preciosas, hay que hacer un concurso y naturalmente hicimos un concurso de Miss Vaca. ¿Dónde sacamos las vacas? Entonces había ganaderías aquí de gente acomodada, por ejemplo, gente de Molina. Entonces me trajo todas las vacas que tenían en su establo y con camiones. Y una como dicen en la huerta, se esparó. Es que se cayó y se quedó plana y se rompió una pierna y hubo que liquidarla. Pero la bisvaca tenía que ser guapa, limpia y joven, si es posible. Y entonces teníamos gente que era los que sabían de belleza, de peluquería, Pedro de Dambel, no sé cuánto, pues está allí, y le podemos arreglar aquí un moñico y tal. Y entonces le ganaban el gran collar de primavera. Iba guapísima la vaca y las fotos salieron en toda la prensa, mi vaca. Y el otro, que antes de la noche, una emisora de televisión de no sé qué país y tal, ha puesto en marcha el carreras de camareros, que nosotros lo hacíamos todos los meses, la carrera de camarero. Tenía que llevar un producto que era el que financiaba y le daba de comer a la radio, que era un Orange Cruz, algún refresco, alguno tal. Y entonces llevaban la botella y el vaso, y si se caía el vaso o algo, fuera eliminado. La radio, cuando aparece la televisión, la radio va siendo relegada. Y en la radio espectáculo se hacía cuando la televisión estaba muy en los albores, que estaba en el Paseo de La Habana y solamente estaba ese canal, no solo ese canal, sino que había nada más que en Barcelona unos estudios, los estudios de Miramar. Y entonces la radio empezó a hacer mella en la noche. Pero hasta que eso ocurre, las radios sí estaban en la sala de estar. Y la radio tenía una forma de capilla, que parecía una cosa hasta mística, una forma de capillas, como un mueble grande. Y eso se conectaba y por las noches, a partir de las 10, eran los grandísimos programas en cadena, donde los reyes fueron los de la SER, de Bobby de Glané y de compañía. Y entonces eran la melodía misteriosa, no sé cuántas. ¿Por aquel entonces había ya emisión 24 horas? No, terminábamos, todas las emisoras, terminábamos o a las 12 o a la 1. Normalmente era antes de la 1. Pero cuando empieza la televisión a funcionar, ya se va prolongando. Y los programas de noche
crearon una serie de oyentes nuevos, los noctámbulos y los corazones solitarios y tal. El cine lo ha hecho esto mucho, hay películas magníficas de esa radio nocturna, que era donde se le daba cabida que hablaran también, y gente que no insomne o que estaban enfermos o tal. Y eso lo hicimos, entramos nosotros bastante pronto. Lo normal es que cerrábamos a las 2 de la mañana y abríamos a las 7. ¿Pero cómo funcionaba el sistema? Que era una red nacional, es decir, ¿qué porcentaje de emisión era local y cuál era nacional? No había referencia porque la única cadena organizada era la SER. Los demás eran emisoras propiedad de alguien que no se habían sumado a eso, pequeñas cadenas. Los próximos 13 minutos de programa es posible que os suenen si ya escuchasteis el especial del 23F que hicimos. Pues este fragmento ya se emitió entonces. No obstante, cuando termine ese fragmento podéis seguir escuchando la entrevista sin problemas. Para ese día, ¿qué es lo que estaba previsto emitir? ¿Cuál era el plan del día? Estábamos dando un programa que se llamaba, creo, Círculo 17, que era de jóvenes, de la música joven, etcétera y tal. Y precisamente tenía una reunión ahí porque creo que en la Navidad anterior fue cuando mataron a Lennon. ¿En qué año lo mataron? ¿En el 80? Puede ser, sí. En la Navidad del 80 me parece que fue. Y febrero del 81 fue eran 2 o 3 meses, y me parece que era con ese motivo. Estábamos organizando para llevar 4 o 5 autobuses a Valencia, donde había un homenaje a Lennon y tal. Y en ese momento entra el jefe de programas, Diego Pedro, despavorido, diciéndome: Adolfo, que ha entrado un torero en el ciclo. Y dice: ¿cómo? ¿Un torero? Sí, un torero con una pistola. Y tiene... Pero un torero no puede ser. Y entonces ya después inmediatamente vieron que eran guardias civiles y que estaban con el sombrero ese. Y es lo primero que se le ocurrió, porque fue rápido a pasar la información. Y fíjate, es tremendo. Y tal. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Que el toro es un toro de muchísimo cuidado, que es un disparate y que vamos a empezar otra guerra civil. Horrible, una sensación horrible. Y a partir de ahí se produce la llamada casi simultánea a los 5 o 10 minutos. Nosotros éramos la emisora más oída en ese momento y fuimos de los primeros en llamarnos. Y entonces nos dan la orden de conectar con Radio Nacional. ¿Desde vuestra propia emisora o desde dónde llegaban? Que lo que ponían eran marchas militares del siglo XVIII, porque se les había olvidado preparar las marchas militares, esas patrióticas, sí, las canónicas. Y no las tenían, y entonces estaba funcionando así. Pues inmediatamente me dan la orden. ¿Desde tu propia emisora? ¿Desde la central de tu emisora? No, la central de mi emisora ni funciona, ni me llama nunca, ni nada. Era desde el gobierno militar de alguien, un representante que se identifica y conecte con Radio Nacional y suspenda toda la programación. A partir de este momento no de ninguna programación, nada más que eso. Y muy bien, de acuerdo. Y entonces suspendimos y yo le digo a todo el personal que se marche por seguridad. Y nos quedamos allí, Diego Pedro, que es el jefe de programas, José María Invernón, que era un redactor, y Eduardo Andrés Maroto, que era el sincronizador de turno, que era imprescindible. Y entonces es cuando ideo la fórmula de la Aquí Murcia Radio Juventud Viva la Constitución. Como todo fue, según pasando las horas,
cada vez era todo más confuso y más tal. El hecho es que yo no recibí ni una sola llamada de alguien que me dijera, oiga usted, o calla o esto se termina. No se produce en ningún momento. Y yo cada 15 minutos gritaba la misma historia. O sea, que claro, tú en caliente ahí en la radio, porque hiciste lo que consideraba oportuno. Estábamos solos, con la puerta cerrada, toda la noche, y yo ese movimiento seguía con la misma gente, con la visión, y podía haber habido un francotirador que se quisiera apuntar una medalla o algo, pero no ocurrió. Tu familia, tus seres cercanos, tus seres queridos, te comentaron algo acerca de esa actitud, ¿no? De hacer eso, decir, ¿qué estabas haciendo? Mi mujer, todo lo que he hecho en la vida le ha parecido bien. Y, ay, Adolfo, ten cuidado. No me llames en toda la noche, no me llames, estate tranquila que estoy en la radio y ya vendré. Y así fue en la película. Yo eso lo entendí como un acto de profesionalidad y de y cívico, y de responsabilidad cívica. Y me emocionó mucho el gritar «Viva la Constitución» en esos momentos, porque yo tenía, me parece que eran 44 años así, y bien pensado, fue una temeridad no calibrada de saber las consecuencias que tenía eso, porque toda la confusión de Madrid a punto estuvo de que cuajara en Murcia, porque Murcia pertenecía a la región sublevada, que era la tercera región, la de Milán del Bosch. Pero yo me inventé un autoengaño para mí, decir, no, yo no me puede pasar nada, si es que han tenido un fallo, porque me dicen que yo conecte con Radio Nacional, he conectado con Radio Nacional para que den el bando, pero no me prohíben que yo dé el indicativo. Pero claro, yo es que el indicativo lo empleaba como pretexto para gritar «Viva la Constitución». Yo me di cuenta de la trascendencia de lo que estaba haciendo cuando empezaron a haber llamadas de líderes políticos, sobre todo. Yo tenía una grandísima amistad con Agustín Sánchez Trigueros, que era el secretario general del Partido Comunista de Murcia. Pero una amistad fraterna que hicimos, y entonces llegó despavorido a la emisora enseguida, a la media hora o así, acompañado de Andrés Salón, que era un buenísimo escritor, ha muerto hace poco ya, un hombre mayor, y que por cierto estuve a punto de cargármelo sin querer, porque tenía una alteración y una arritmia enorme, y yo le hice que se tomara un whisky puro sin hielo y sin nada. Dije, esto te pone bueno, y se lo bebió y no se murió. Me puse yo, conforme va evolucionando todo, que el rey habla y tal, yo me puse en contacto con el director de Radio Nacional en Madrid, Eduardo Sotillo. Éramos amigos y tal, y lo llamé y le dije, Eduardo, considera ver si es bueno para ir recobrando cuando él empieza ya a moverse un poco en la normalidad, puede hablar el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia si quiere, tengo una gran amistad con él, y lo llámalo inmediatamente, llámalo y me das el teléfono al que hay que llamar, y estuve llamando a sus teléfonos privados y no cogía ninguno. Estaban escondidos en una casa y demás. Y entonces, como me falló todo, pues llamé a Julio Feo, dije, esta es la única forma que me queda ya, es Julio Feo. Y Julio Feo sí tenía su teléfono funcionando. Inmediatamente entró en la antena Andrés Fernández Ross, y fue el primer presidente que habló. Después de
de esa larga noche, pues ya todo se fue normalizando, pero nosotros seguimos con el Viva la Constitución hasta que salió el último miembro del gobierno. ¿Tuviste represalia? Sí, sí hubo, y me enteré después. Fue alguien que no he conseguido, no consigo localizarlo, pero alguien de mi entorno me dijo que tenía unos amigos que tenían muchísimo interés en verme, en tomarse una copa conmigo y tal, y existieron tanto. Está relacionado con el 23F. Esto fue a los 2 días, así, vamos, todo en caliente, antes incluso creo que la manifestación. Y eran 2 jóvenes que después supe que eran el comandante de los GEOs y un ayudante suyo. Y entonces, cuando nos dimos, nos ponen los whisky, lo primero que hacen es decirme: eres un hombre muy afortunado, has tenido una suerte muy grande, porque fuimos a darte una lección y a que dejaras de decir estupideces, y te íbamos a dar un culatazo de cenme en la boca para que no dijeras más tonterías, más historias. ¡Pum! Un golpe con el vaso y sí, se fueron. Y fue una cosa pues muy de vértigo, y no volví nunca a saber más, pero ahí fue donde me di cuenta realmente de las consecuencias que pudo haber tenido, y los partidos, fundamentalmente, se constituyeron una comisión para organizar 4 días más tarde la gran manifestación del día 27, que tuvo lugar en toda España y que nunca jamás ha vuelto a salir ni antes ni después tantísima gente a la calle, como ocurrió en todos sitios y aquí también. Y todos acordaron por unanimidad. El acto consistía en un recorrido de la manifestación y luego un acto donde solamente había un orador que daba lectura a un texto único que mandaron ellos y demás. Y entonces me eligieron a mí para dar la lectura. Este texto fue interrumpido 14 veces, tomada la referencia de la verdad del día siguiente. Su lectura fue interrumpida 14 veces con vítores y aplausos de la multitud. Fíjate que 14 párrafos no tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o quizás sí, 8, 9, 10 párrafos, 14 veces. Y sí que fue para mí el más alto honor que yo he tenido en mi vida y la emoción más grande, ese instante ahora que estoy reverdeciendo, el ver el alcance de lo que había pasado porque lo más maravilloso de esto, por ejemplo, en esta manifestación, desfilaron, en primer lugar, iban pues los líderes, los sindicatos, los partidos y tal, y ahí iban mezclados los demócratas cristianos, los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, todos por igual, gritando lo mismo. Todos los que estaban a favor de la Constitución y demás. Y los partidos que estaban en contra de la Constitución y en contra de todo, y que lo que querían era borrón y cuenta nueva y todo el follón, van detrás con sus pancartas gritando cosas distintas. Pero las palabras son distintas, pero el fondo era el mismo. Pidiendo democracia, pidiendo libertad. Los días 23 y 24, grupos golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas, la pacífica convivencia de los españoles y la Constitución que mayoritariamente nos hemos dado en el ejercicio de la soberanía e indomable voluntad popular. ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¿En qué momento respiras aliviado? Yo creo que ese momento marca un momento, ver que la fuerza popular y la reacción de la gente era de tanto miedo a que se reprodujera la vida anterior y tal, que ya no era posible que ocurriera nada. Esa manifestación lo que marca es esa respuesta del pueblo, la seguridad de que no había otro camino que la democracia, la libertad. Hubo un intento de acercamiento a Cataluña, que sí, ahora eso es absolutamente impensable. Yo hice una grandísima amistad con Tarradellas. De haber cuajado eso y que hubiera tenido más tiempo en su gestión, la proyección de Murcia hubiera sido otra, porque ahí nació la idea de que el corredor mediterráneo era absolutamente inaplazable, tanto para Cataluña como para Murcia. Él vio la idea magnífica de Entronque porque su pensamiento era Cataluña y el autogobierno, pero dentro de una España unida y próspera y demócrata. Y esa idea era fundamental, es lo que no le perdonaron nunca estos cretinos de independentistas y demás. Y eso al final no cuajó porque se hizo el tapón que se ha hecho en Valencia, a la que interesaba pues tener todo ese Puerto Franco y toda la historia, y cuando realmente lo que tenía que estar fluido es que llegara como vivimos hasta Gibraltar. Si te pregunto si tu vida es una vida plena, te estoy preguntando una obviedad. No es una obviedad, es una fortuna enorme. Es una fortuna. Escribía Manolo Alcántara, periodista, esas columnas maravillosas que daban la verdad, siempre cerrando años y años. También me gustaba muchísimo todo lo que hacía Manolo. Y decía que la vida tiene que ser plena, como estás diciendo tú, plena, y que en el momento de morirte digas, ahí queda eso. Y ya, entonces, esa es la expresión máxima de... Sí. Hombre, quizá me hubiera gustado ser alcalde de mi pueblo, que es Murcia, que fue la razón por la que me metí en la política. Yo quería ser alcalde porque quería hacer muchas cosas de la cultura, de todo lo que había estado preparándome y haciendo en la radio, en la versión de ciudad. Y sí que eso me hubiera gustado muchísimo más que estar en el Congreso, en el Senado, pero no, las cosas no son así. De algo que dependiera de ti, si pudieras echar para atrás en el tiempo y decir, esto lo cambiaría, ¿qué cambiarías? El haber hecho daño a alguien alguna vez involuntariamente, porque conscientemente, desde luego, no lo he hecho, en los errores que haya podido cometer y haya podido lesionar a alguien sin querer y aún así me arrepiento. Es decir, hubiera querido ser mejor de lo que soy. Hubiera querido ser mejor. Y cambiar, no cambiaría nada, ni la etapa primera de mi juventud, ni la segunda, nada, todo tuvo una razón de ser y he hecho lo que debía hacer, sí. ¿Quedan referentes del periodismo y especialmente de la radio hoy en día?
Soy el último mohicano. Una cosa extraña. Hay gente de segunda edad, iba a decir en el escalafón, pero no que es por razón puramente de edad, porque en valía algunos me superan, pero digamos de mi generación no queda absolutamente nadie. Y son representantes de un oficio vocacional, del entender el periodismo, la radio, el periódico, como una vocación. Yo iba a la radio y joven o mayor, y no entendía por qué se me pagaba a mí. No entendía por qué tenía yo que cobrar por una cosa que me gustaba tantísimo y que era mi vida y que yo pagaría por hacerla. Pero tú no has dejado de comunicar todo este tiempo, porque estamos viendo aquí, si me permites. Sí. Cuando he llegado a grabar, me he pillado a Adolfo terminando de escribir esas notas, que son entiendo que para un libro, ¿no? ¿Qué tienes entre manos ahora? Esto está acabado. Tengo la Universidad de Murcia, la Cátedra de Observatorio de Políticas Actuales, no sé cómo se llama exactamente, quiso, y yo lo había pedido varias veces en La Verdad, en mis artículos, que llegado el 40 aniversario de la autonomía, que ya era tiempo más que sobrado para hacer un balance de qué ha pasado aquí. Y yo el recuerdo que tengo con la autonomía, para implantar la autonomía, mucha gente nos volcamos en este proyecto con la mayor ilusión del mundo, creyendo que todo se iba a transformar y que la panacea estaba en el autogobierno, y ya está, en tener tus propios medios para decidir, pero no ha sido así. Ha sido, a mi juicio, un grandísimo fracaso que no tiene reconducción porque no quieren remediarlo. Una obra sobre la transición, ¿no? Desde el punto de vista que tú has... Nada más que lo mío, lo que yo hice. Muere Franco, se aprueba el Estatuto de la Autonomía. Desde mi visión, metí a Pedro Antonio Ríos porque me interesaba mucho que viera la versión del PC, de ese PC heroico. Para mí me emociona un montón, porque toda la vida había tenido yo con lo que era realmente un PC duro, ¿sabes? Y todas las catástrofes que causó, de historias en la guerra civil. Pero yo estoy hablando del PC de la transición, del Santiago Carrillo, que se la juega hasta el extremo que le cuesta la vida al propio Partido Comunista, renunciando a la hoz y al martillo, a la bandera republicana, a todo. Eso hay que ser muy valiente para hacer lo que hicieron. Y si salió adelante todo con la calma y la tranquilidad que hubo, fue porque hubo esa sensatez y esa actitud del Partido Comunista. Yo eso lo canto siempre con todas mis fuerzas. Vamos, no lo entendía ni la gente que se lo explica lo entiende. Pero fue magnífico, y por eso la transición fue magnífica, porque la gente no quería volver al pasado y borrón y cuenta nueva y empezar y perdón y tal, que no es otra cosa que todo el pensamiento de hazaña. Entonces hablo del forro justiciero y otro. Y es que en Murcia nacen las pintadas. ¿No te suena? No. Soy más joven de lo que parezco. La forma de lanzar mensajes no se podía hacer ni en la radio, ni en la prensa, ni nadie. Solo más
tenía un nombre a la multicopista. La multicopista. Le llamaban como... tenía un nombre de guerra. Sí. Bueno, la multicopista, pero todo eso se quedaba en nada. Entonces están el grito en la pared y entonces aparecen las pintadas. El más famoso de todos era el Zorro Justiciero, que era un colectivo que estaba formado por Antonio Ballester, que ha muerto, y algunos más. Se jugaban la vida, porque iban en la madrugada con la brocha y el cubo, haciendo las pintadas en sitios para que se viera bien. Y de pronto la policía, ¡alto, policía! ¡Pum, pum, pum, pum! Se caían los cubos, la tal, y se iban rápidamente y tal. El Zorro Justiciero tiene algunas pintadas realmente sensacionales. Todo esto salió en la prensa nacional. ¿La nostalgia tiene algún sentido? ¿Te aferras tú a la nostalgia? La nostalgia no, la melancolía sí. La dulce melancolía sí. Porque la nostalgia comporta el dolor y el tal, no sé cuánto. No me recreo yo tampoco con... Pero... Y de hecho, ya has visto que me cuesta trabajo... tengo que escribirlo porque lo someto luego a una revisión y una depuración de prueba. Y, es decir, eso, si tú te recreas y te paras en la nostalgia, te quedas convertido en una estatua de esa. La melancolía para mí es absolutamente necesaria. Y ¿melancolía de qué? De la transición, de ver el espíritu que se vivía en las calles, esa es mi melancolía mayor, y de ver que a la política se concurría por vocación y que no había profesionales de ningún tipo y que todos entendían que en un momento de su vida debían ser lo que eran y se ha terminado la película. Ahora matan por estar ahí y impiden que se renueven los partidos políticos con gente de valía, de verdaderamente valía. ¿Cómo es posible que tú busques para la comunidad autónoma un brillante empresario, un economista, con una gente que haya estudiado en Oxford, joder, bueno, y que haya estado en Silicon Valley, o no? Basta con que sea una persona honrada y que salga de la nada, que es lo que yo defendí en Hernández Ross. Yo he sido un defensor a muerte de Hernández Ross, que ha tenido enemigos, tenía enemigos por todas partes, y en el fondo lo que estaban penalizando era que un obrero accediera a la presidencia de... Ese es el único motivo. ¿Por qué no puede un pintor o un albañil llegar a ser... ¿No? ¿Seguimos en una sociedad de castas? Sí, no hay solución. No hay solución. Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Adolfo, muchísimas gracias por haberme recibido en tu casa, por habernos refrescado la memoria sobre un poquito de la historia de la radio viva, porque tenemos que rememorar todas estas cosas, guardarlas en estos soportes digitales ahora que los tenemos y los podemos aprovechar fácilmente, de revivir un poquito aquel 23F del que estamos haciendo un especial y sobre todo de abrirte tú un poco a estos micrófonos. Juan Carlos, estoy encantado de haberte conocido y va a ser una amistad duradera. Y yo te prometo que voy a estudiar este tema para ver si un día a la semana transmitimos, o 2 días, o no sé cómo, y hacemos una cosa y te vas a dar cuenta cómo se hacen las movilizaciones populares. Porque en el fondo yo estoy convencido de que las tecnologías son distintas y son avasalladoras ahora, que te lo hacen todo más fácil. Pero se ha quedado ahí, en adelanto técnico, pero absolutamente deshumanizado. El que sepa tocar el timbre de la humanización y de decirle al oyente
posible oyente que puedas tener, cosas que le interesan y que siente y que quiere, entonces la respuesta es multitudinaria. Estoy convencido. Y con medios actuales, porque claro, ahora la mayoría de las cosas, ahora quieres enterarte de algo, tienes la menor duda, ¡pum!, va a entrar en internet y lo tienes. Estoy muy contento de haberte conocido, Juan Carlos, y créeme que todo lo que te he dicho es sincero, de corazón y con ánimo de serte útil. Pues Adolfo, un privilegio y un placer haber podido aprender un poquito de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Despedimos aquí esta edición especial de El disfraz de Polifemo. Espero que la voz, la cadencia de habla y forma de contar historias de Adolfo Fernández os haya resultado tan cálida y relajante como a mí, y que ahora conozcáis un poquito mejor cómo era la radio de los tiempos de oro. Nos vemos en una próxima edición de El disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.